Queridísimos hermanos, muy buenas noches, un placer saludarlos. Ante todo y en primer lugar, quería disculparme con ustedes sentidamente en razón de que estos últimos días han sido un poco caóticos, han sido bastante caóticos. Primero por asuntos de conexión en el departamento, conexión de internet me refiero, y luego por temas ya propiamente de mi trabajo. No sé si les comenté, yo soy profesor universitario y justo estoy en este momento en cierre de módulo. Entonces, toma de exámenes finales, recuperación, subir notas al sistema. De hecho, hoy, bueno, a ver, si les hablo en términos de en vivo, son la 1:11 de la mañana del martes 18 de marzo. Y casualmente en este momento acabo de terminar de subir ya todas las notas, subí todas las notas, ya no le debo nada a la universidad y es un estrés. Pero gracias a Dios ya he terminado ese proceso, entonces les prometo que a partir de esta semana le metemos todo el ñeque, el empuje y la fuerza que necesitamos para poder avanzar no solo en términos de velocidad, sino en términos de efectividad respecto de este programa de formación que estamos llevando adelante. Eso, mis queridos hermanos, como yo sé que ustedes me disculpan porque son gente tan noble, gente muy buena, les agradezco por disculparme estas 3 semanas de relajo, pero ya estamos nuevamente al día y vamos a avanzar de manera firme en nuestra formación. Bien, nos quedamos en las últimas clases, habíamos avanzado hacia el tema de la fe. Como resultado de un análisis y de un desarrollo respecto de un término puntual, que era el tema de la revelación. Y bueno, ¿y qué es esto de la revelación? Es un mecanismo, es una forma, es un medio según el cual Dios se ha dado a conocer a lo largo de toda la historia, a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, estas manifestaciones de parte de Dios no son como lo que podríamos inicialmente pensar, de que ¡fua! Se aparezca Dios ahí a través de una figura, una imagen, una representación física. No apuntemos solamente allá, aunque tenemos dos ejemplos puntuales. Tenemos en el momento en que el Señor Dios se le presenta a Moisés, que hecho que está narrado en el Éxodo capítulo 3, cuando el Señor se le presenta a Moisés, se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo en el monte Horeb, que también se conoce como el monte Sinaí, ¿no? Que se aparece Dios como una zarza ardiendo y que le pide a Moisés que se saque las sandalias, puesto que el piso que estaba ahí pisando era un piso sagrado, porque obviamente estaba la presencia de Dios. No lo pensemos tanto así, tampoco lo pensemos como cuando en el Evangelio de San Mateo se narra el hecho de que Jesús, que se va al monte con sus tres discípulos, que eran Pedro, Santiago y Juan, se transfigura, es decir, cambia de figura con luces resplandecientes, una visión de una figura blanca, pura, y que aparecía también además Jesús ahí conversando con Elías y con Moisés, que obviamente es una revelación, es una manifestación en cuanto a una forma física. Pensemos más bien en la revelación en cuanto a la transmisión de un mensaje, en cuanto a la transmisión progresiva de una verdad de fe. Es decir, Dios a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha venido comunicando, ha venido transmitiendo, ha venido emitiendo un mensaje que llega hacia nosotros a través de la tradición, a través de la palabra de Dios en las escrituras y a través de la iglesia, evidentemente. Este mensaje o esta transmisión de esta verdad de fe dada por Dios ha tenido, como lo hemos visto en las últimas clases, un carácter progresivo, es decir, no es que lo lanzó todo de golpe la primera vez, ha venido poco a poco. Primero con Adán y Eva, luego con Noé, luego con
Moisés, luego con Abraham, luego a través de Juan el Bautista, con el mismo Jesucristo, etcétera. Y con Jesucristo, obviamente, llegando a la revelación y a la transmisión y a la definición de esta alianza nueva, eterna y definitiva, valga la redundancia. Y habíamos visto en la última clase, dentro del marco de la revelación, lo importante que es este término de alianza, como un pacto, como un acuerdo, como eh, vamos, como una suerte de encuentro entre Dios y el hombre, en el cual, en el marco del pacto, cada uno hace algo a lo que se compromete. Y como resultado de este pacto, se sella una alianza y esta alianza trasciende en el tiempo de manera progresiva, completándose cada vez más, perfeccionándose cada vez más en el curso o en el camino de la revelación progresiva. Perdón si utilizo términos un poco complejos, pero ya estamos metiéndonos en cosas bien interesantes. Bien, entonces ya habíamos hablado de la relación entre la alianza y Cristo, la alianza, el pacto y el instrumento con el cual se sella un pacto con Cristo, dado que en Cristo se sella un pacto definitivo a través de su sangre. Por eso en la misa, cuando estamos arrodillados, escuchamos que el sacerdote dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Es decir, ¿qué significa que sea la alianza nueva? Que es distinta a todas las anteriores, eh, que supera a todas las anteriores, no solamente es nueva por cuanto que es actual, sino que es nueva porque la supera. Y además es eterna, definitiva. Es decir, esa alianza se mantendrá hasta el fin de los tiempos. Ya no hay otra alianza más. Y al no haber otra alianza más, ya no hay otra manifestación de la revelación en términos de progresión. Es decir, hasta Jesucristo, pare de contar. ¿Ok? Y lo que hay que hacer a partir de eso es adherirse a este mensaje dado por Cristo, adherirse al Evangelio, y pues esa es la razón por la cual estamos todos acá. Y como respuesta a esa revelación, como respuesta a esa transmisión de información, de mensaje, de verdad, de fe, nosotros damos una respuesta. Y habíamos dicho que entendíamos a la fe no como un tema simplemente de una aceptación de algo que no logremos entender desde la razón, sino que la fe es ante todo es una respuesta racional, natural a este Dios que se revela. Es decir, Dios se revela ante mí, ¿cómo respondo yo? Esto es como en las relaciones, en la pareja. Cuando a mí me aman, yo necesariamente debo reaccionar y responder a ese amor. ¿Ok? Ese amor puede ser un amor de correspondencia, un amor de escucha, un amor de rechazo incluso, porque podría yo rechazar el amor que recibo. Pero al final del día, sea cual sea esto, es una reacción, es una respuesta. ¿Ok? Entonces, la fe no es otra cosa que esa respuesta racional ante todo del hombre a Dios que se revela. ¿Ya? Por tanto, esta respuesta no es irracional, esta respuesta no es a ojos cerrados y sin tener la capacidad de poder discernir. Todo lo contrario, la fe es ante todo un acto racional, es un acto de la voluntad, no es un acto puramente sentimental. Ciertamente en la fe intervienen los sentimientos, pero ante todo interviene la razón, ¿ya? Ante todo interviene la razón, con lo cual saquémonos de la cabeza esa idea de que tener fe es una cosa como de cerrar los ojos y entregarse. Ciertamente, en el marco de la fe hay cosas que uno debe aceptar, pero ninguna de las cosas que uno debe aceptar son irracionales. Todo tiene un carácter plausible, perdón. Todo tiene una racionalidad, todo tiene una claridad del ser. ¿Ya? Alguien podría decir, sí, pero nadie ha visto a Dios, con lo cual, ¿cómo podemos entender? Sí, nadie lo ha visto a Dios.
Es difícil que lo podamos entender a Dios porque en sí mismo su naturaleza es superior a la nuestra, pero podemos fácilmente a la luz de la razón entender el porqué de la existencia de Dios, el para qué de la existencia de Dios y en esencia la existencia misma de Dios y su relación con nuestra vida, con nuestra existencia, con nuestro objetivo, con nuestro origen y con nuestro proceso en la vida. Perdón si me pongo un poco filosófico, pero ahí vamos. Estoy tratando de mantener las cosas aterrizadas, ¿no? Entonces eso es la fe, la respuesta natural, racional del hombre a Dios que se revela. Nosotros respondemos a Dios a través de la fe. Y entendiendo que la fe no es un acto irracional, sino ante todo racional, tenemos que tenemos que entender que nuestra fe debe fundamentarse en cuestiones, pues, racionales, trascendentales, sí, extrahumanas, sí, porque tiene mucho de condición divina, pero racional sobre todo. ¿A qué me refiero? A que, ¿por qué nosotros creemos, por un ejemplo, que esto que está aquí es palabra de Dios? Si ustedes le preguntan esto a un evangélico, pienso yo que dará vueltas, ¿no? Dirá, bueno, eso es palabra de Dios, porque, eh, bueno, porque la Biblia así mismo lo dice. Bueno, ahí hay un problema. Y estoy seguro que ustedes, si le preguntan a muchos evangélicos, la mayoría de ellos le dirá esto, ¿no? De que la Biblia es palabra de Dios porque así dice la Biblia, porque así dice la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, a ver, y aquí entraríamos en un argumento de circularidad. Si yo creo que esto es palabra de Dios, porque esto mismo dice que en sí mismo que es palabra de Dios, hay un argumento circular, que no puedo llegar a un origen, ¿ya? Es como que yo les diga, Dios existe porque yo lo digo. Bueno, ¿y? Bueno, aquí no sería una falacia circular, sino sería una falacia de autoridad. Yo estaría argumentando de que Dios existe porque lo digo yo. Pero en este caso, creer que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia lo dice, como complicado, ¿no? Un poquito de complicado. De hecho, eh, normalmente si ustedes le preguntan a un evangélico sobre cómo sustentar el hecho de que la Biblia es palabra de Dios, normalmente, muchas veces, lo máximo, lo más lejos que suelen llegar es a ir a la primera carta de Timoteo, a la primera y segunda carta de Timoteo, las recomendaciones que hace el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, en la que le dice... Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, etcétera, etcétera. Sí, lo que está diciendo ahí es que la palabra de Dios es inspirada. Eso lo creemos también los católicos. Pero ¿cómo sé yo que esto es palabra de Dios? ¿Cómo yo sé que esto es palabra de Dios? No es que esto es un libro que cayó del cielo y vino así, y automáticamente llegó este libro con 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, y ya. No, a ver. De hecho, en los tiempos de los apóstoles, ¿había Biblia? No. En los tiempos de los apóstoles, cuando Jesús ascendió al cielo, se fue y dejó a los apóstoles en Pentecostés, para que a partir de Pentecostés comiencen a predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Había Biblia? No, porque estamos hablando de aproximadamente el año 40, entre el año 33 y 40, en el que los apóstoles empezaron a predicar, a avanzar. Y muchos de los evangelios no se escriben sino hasta el año 60, 70, incluso hasta el 90 en el caso del Apocalipsis. Son libros que se escriben a lo largo del primer siglo. Pero los apóstoles al momento de ir a predicar no necesitaron de tener una Biblia. ¿Cómo hacían ellos para predicar? De manera oral, ¿ya? De hecho, San Pablo en sus cartas siempre habla de eh, tengan presente siempre el evangelio que les predicamos nosotros, sea por palabra, a viva voz o por carta.
Y ahí está la carta de San Pablo a los tesalonicenses, a los efesios, a los corintios, la carta de Pablo, la carta de Juan, etcétera. Pero eso es posterior. Entonces, ¿a qué quiero que usted, a qué les estoy llevando en este momento? Que para que nosotros entendamos que esto es palabra de Dios, debe haber algo antes. Debe haber algo antes que nos dé la seguridad y la garantía de que esto es palabra de Dios. Y eso algo que nos debe dar la garantía de que esto es palabra de Dios, necesariamente debe tener un carácter de infalibilidad. Claro, si viene Juanito Pérez y me dice, oye, este libro es palabra de Dios, ¿quién es Juanito Pérez para que yo le pueda creer? O si, mejor dicho, para que yo le pueda creer a Juanito Pérez que esto es palabra de Dios, Juanito Pérez debe tener un carácter de inerrancia, de infalibilidad, al mismo nivel que el de la palabra de Dios, porque es quien me va a decir qué es y qué no es palabra de Dios. Y ahí viene otro tema, que seguramente muchos de ustedes deben haber escuchado, muchos por chismes, por fake news y por tantas cosas que se dicen. Deben haber escuchado ustedes algunas veces el término evangelio apócrifo, que es un grupo de escritos que fueron desarrollados en el tiempo de Jesucristo y más adelante, pero que por alguna razón no fueron incorporados dentro del canon, que se llama canon, canon al grupo de libros que están incorporados en la Biblia. Porque al final del día, ¿la Biblia qué es? La Biblia viene de libros, Biblia, libro, un conjunto de libros. Y si ustedes se dan cuenta, este conjunto de libros no son escritos por las mismas personas. De hecho, el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, los primeros libros del Antiguo Testamento, de hecho, son atribuidos a Moisés, ¿ya? Los libros del Nuevo Testamento es fácil, pues, ¿no? Lucas fue escrito por el evangelista Lucas, Mateo fue escrito por el evangelista Mateo, Marcos fue escrito por el evangelista Marcos, las cartas de San Pablo a los Corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, a los efesios fue escrito por San Pablo, y así sucesivamente. El Apocalipsis fue escrito por el evangelista Juan. Sí, son personas distintas. Entonces, no es un solo autor el de la Biblia. Se entiende que el autor intelectual de la Biblia es Dios. Y mismo el autor material, puesto que a través de la inspiración divina, es decir, que el Espíritu Santo, a través de las mentes y las manos de estos hombres que escribieron el mensaje, es directamente Dios. Pero de manera accidental y material existe un autor humano de los libros sagrados. Entonces, ¿cómo saber qué libro sí, qué libro no? Yo les pongo un ejemplo. En la línea sucesora de los papas, primero fue el apóstol Pedro. Eh, Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Clemente fue un apóstol de San Pablo, un sucesor de Pedro. Fue el cuarto papa. Eh, y existen cartas escritas por Clemente, carta a los Corintios. Primera de Clemente, escrita a los Corintios. La pregunta del millón. ¿Por qué esas cartas no están incluidas en la Biblia? ¿Porque decía algo malo? No, de hecho, si ustedes buscan en el internet la carta de Clemente, eran cartas muy consistentes y que están totalmente acordes a la Biblia. ¿Y por qué no fueron? De hecho, los primeros años de la iglesia primitiva, la primera carta de Clemente fue considerada parte del canon. Entonces, ¿cómo es este relajo? ¿Quién nos dice a nosotros que esto es palabra de Dios? Resulta que en el Concilio de Trento, casi 2 siglos después de que fueron escritos estos libros, se reúne la iglesia y es la iglesia con su autoridad magisterial la que nos dice, señores, este conjunto de libros es palabra de Dios. Con lo cual, ahí viene lo que muchos reconocen como el tripié de la iglesia católica. Y es que nosotros no somos creyentes de la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? Es, desde mi punto de vista, es un dogma de fe planteado por los protestantes, por Martín Lutero.
pero a los protestantes no les gusta aceptar que esto es un dogma, porque al ser dogma eso tiene que estar sustentado por la Biblia, y la sola escritura no se puede sustentar en la Biblia. ¿Qué es la sola escritura? Es el principio epistémico que le llaman los evangélicos, según el cual ellos creen que la única autoridad infalible es la Biblia, ¿ya? Pero es chistoso creer que la única autoridad infalible es la Biblia. Luego, ¿quién dice que la Biblia es palabra de Dios? Tuvo que haber una autoridad que diga, esto es palabra de Dios y esto no lo es. Y esa autoridad tiene que tener el mismo carácter de infalibilidad que las Sagradas Escrituras. Y esa autoridad se llama la Iglesia a través de su magisterio. ¿Ok? Por eso es que hablo desde hace algún rato respecto de la racionalidad de la fe. No es una cosa superflua que está ahí entre Júpiter, Saturno. No, es una cosa racional. Entonces, ¿qué es el magisterio de la iglesia? Nosotros llamamos magisterio de la iglesia a, a esa tarea o a ese grupo de actores, de autoridades de la iglesia que tiene la tarea de enseñar, ¿ya? Eh, que por institución de Cristo, por un querer de Cristo, fue constituido en los apóstoles. Nunca se olviden que nosotros cuando rezamos el credo decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, porque nuestra iglesia es fundada en los apóstoles. ¿Quién es el fundador de nuestra iglesia? Jesucristo. ¿En quién la fundó? En los apóstoles. Por eso yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A ti te daré las llaves del reino. Más claro que el agua no puede ser. Entonces Jesús funda la iglesia y la funda por sobre los apóstoles, con lo cual la iglesia es apostólica. Entonces, que me vengan a mí con el cuento, que no es que la iglesia se corrompió y en el siglo XVI Martín Lutero, un iluminado, dijo, protestó contra la iglesia y ahí nacen los evangélicos. Si tu iglesia no tiene fundamento en los apóstoles, si no tiene una línea de sucesión, no solamente espiritual, sino histórica, no puede ser la iglesia de Cristo. Nosotros los católicos podemos sacar pecho y enorgullecernos de que nuestro primer papa, ¿quién fue? Pedro, luego Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Crisógono, Cipriano, etcétera, etcétera, etcétera. Juan 23, Pablo VI, Juan 23, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Esto no es solamente un tema de fe, es un tema histórico. Entonces, la Iglesia Católica, o mejor dicho, la Iglesia verdadera, es aquella que está fundada en Cristo por sobre los apóstoles y que tiene una línea sucesiva histórica conectada con los apóstoles. Entonces, en esta iglesia es que Dios constituye un magisterio, Jesús constituye un magisterio, el colegio cardinalicio, el colegio episcopal, cuando en Pentecostés, en los apóstoles les es dada la autoridad de poder ir y anunciar, predicar y enseñar el evangelio. Y que por eso es que nosotros no solo creemos que la Biblia tiene autoridad, también tiene autoridad la tradición. La misma Biblia dice que si aquí se hubieran escrito todas las cosas que enseñó Jesús, no alcanzarían los libros sobre la faz de la tierra para poder contener toda esa información. En la Biblia mismo dice, cuando los apóstoles, en particular Pablo, conmina e invita a los demás, a sus seguidores, a sus discípulos, a seguir las enseñanzas transmitidas por vía oral, a viva voz o por escrito. Con lo cual, la tradición, que es la transmisión de la revelación y de las verdades de fe dadas por Jesucristo en su evangelio, de manera oral, y la palabra de Dios es de manera escrita, las Sagradas Escrituras de manera escrita. Con lo cual, este tripié del que les hablo yo, que es el trípode de autoridad que tenemos los cristianos católicos. Para nosotros, la Biblia es palabra de Dios. Sí, señor. ¿Por qué? Porque así lo determinó la iglesia. Ah, entonces la iglesia también es autoridad de fe, por supuesto, a través de su magisterio. Ah, ok. Y también la tradición es autoridad, por supuesto que sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la Biblia ustedes no van a encontrar cómo se celebra la misa,
los detalles particulares, las vestimentas, los ritos, etcétera. Eso lo van a encontrar en la tradición, que es la forma como se ha venido celebrando el misterio pascual de Cristo a lo largo de toda la historia desde la iglesia primitiva, ¿ya? Por eso es importante que entendamos el principio de autoridad de la iglesia. La iglesia misma, a través de su magisterio, las sagradas escrituras y la sagrada tradición. Y todo esto está en el depósito de la fe, lo que se conoce como el depositum fidei, que lo podemos encontrar en el librito maravilloso que yo les pasé en PDF, que es este, que es la Constitución Apostólica Depositum Fidei. Aquí está, ¿eh? Constitución Apostólica Depositum Fidei, en donde podemos encontrar todo el compendio, el resumen, el consolidado de nuestra fe. ¿Ya? Por eso es importante que los católicos, además de la Biblia, que es el pilar fundamental para nuestra formación, también vayamos al catecismo de la Iglesia Católica, porque aquí está explicado todas y cada una de las doctrinas que nosotros debemos creer y debemos practicar. Porque esto no es solamente como dicen nuestros hermanos evangélicos, ay, no, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Es que yo acepté a Cristo, es que yo creo en Cristo. No hace falta creer en Cristo solamente. Además de creer en Cristo, hay que creerle a Cristo. Es como que uno diga, yo amo a mi mujer, yo amo a mi esposa, amo a mi pareja, pero me limpio las manos con lo que ella me dice. No hago lo que ella necesita, no hago lo que ella me pide. ¿De qué estaríamos hablando ahí? Lo mismo, no sirve de nada manifestar o decir, yo creo en Dios, pero no hago lo que Dios me pide. No solo basta con creer en Dios, hay que creerle a Él. Y si Dios ha revelado cosas, ha pedido cosas, ha manifestado su voluntad en nuestra vida, pues ¿qué hay que hacer? Aceptarlo. Oye, es que me cuesta entenderlo, ok, para eso está la razón. Entiéndelo, estúdialo. Es que me cuesta recibirlo en mi corazón, para eso también está la fe, que a través de un proceso racional se recibe, se entiende y se acepta, y se practica y se vive. Entonces, entender que la fe, como les dije desde el principio de la clase, no es un acto irracional, es un acto por sobre todo racional, que tiene un fundamento eh, lógico que viene dado por una autoridad, por un principio de autoridad querido por Cristo, dado por Cristo en la iglesia a través del magisterio, del cual emerge también, entre otras cosas, la palabra de Dios. Este depósito de fe, que no es otra cosa, como les dije, que una constitución apostólica, eh, que no es otra cosa que el resumen de nuestra fe, las enseñanzas oficiales contenidas tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada Tradición. Esto fue confiado a los apóstoles y a través de los apóstoles, a sus legítimos sucesores, a lo largo de toda la historia, a todos los obispos, cardenales y al sumo pontífice que está en Roma. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos esto porque entender el principio de autoridad nos ayuda a que nosotros entendamos el origen y norte de nuestra fe. Porque esto no es cuestión de, ay, cerremos los ojos y acepto esto como palabra de Dios porque la Biblia mismo lo dice o porque yo lo siento así. Mucho cuidado. Está bien sentir, pero el sentimiento debe estar reposado por sobre la base del conocer y del entender. Nadie ama aquello que no conoce. Pese a que alguien puede sentir, pese a que, a ver, Dios nos hizo por amor y como lo hemos dicho desde la primera clase, Dios inscribió en nuestros corazones el deseo de buscarle. Sí, pero en la búsqueda y en el amor a Dios está el conocerlo también. Por eso es importante que nosotros nos esmeremos en conocer a Dios, en buscarlo, en tratar de entender. Ciertamente sabemos que no vamos a entender la totalidad de la existencia de Dios porque es Dios, porque si lo entendiéramos a plenitud dejaría de ser Dios para ser un humano como nosotros. Para nosotros, si no logramos entender a nuestras parejas, a nuestras mujeres a plenitud, ¿cómo vamos a entender a Dios?
Y muchas veces las mujeres no logran entender a su marido a plenitud. ¿Qué van a entender a Dios? Pero dentro del entendimiento plausible a nuestra razón, podemos desarrollar esta fe racional, corresponder al amor de Dios y sobre todo conseguir nuestra salvación, que finalmente es para lo que estamos aquí. Todos queremos salvarnos. Dios quiere que que nos salvemos. Pero la salvación no es como dicen los evangélicos. Hay que tener fe. No importa lo que hagas, no importa cuántos mates, la fe. Y al final del día, esas obras que habla Santiago apóstol en la carta a Santiago, eso de que muéstrame tu fe, sin obras que yo traje mis obras te demostraré mi fe, esas son obras producto de la fe. No, señores. La salvación viene a través de la fe, por gracia, por supuesto, porque es un don gratuito de Dios, pero también tiene una correspondencia de nuestras obras. Si nosotros hacemos la casita, ponemos en riesgo nuestra salvación. Si nosotros somos consistentes con esta gracia salvífica que hemos recibido de Cristo y obramos a partir de ahí de manera correcta, evidentemente estamos cuidando y poniendo a buen recaudo nuestra salvación, que en última instancia es lo que más importa y es la razón por la cual estamos acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, hemos hablado de fe, hemos hablado de magisterio de la iglesia, hemos hablado de Biblia y hemos hablado de tradición. Ahora, tratemos de entender cómo se relacionan la Biblia, las Sagradas Escrituras, la tradición y el magisterio. Este tripié al que le he denominado yo. Miren, la Sagrada Tradición, la Escritura y el magisterio dentro del plan de Dios están unidos y ligados uno con el otro, de modo tal que la iglesia no subsiste sin las Sagradas Escrituras y al revés, la Sagrada Escritura no subsiste sin el magisterio de la iglesia, como la tradición no subsiste sin las Sagradas Escrituras y sin el magisterio y viceversa. ¿Sí? Son, eh, es un tripié y en el momento es como un trípode, ¿no? Hay tres patitas, esta patita necesita la de acá para mantenerse equilibrada y la de acá y así sucesivamente. No puede faltar ninguna de las tres. Ninguno puede subsistir sin los otros. Cada uno, de acuerdo a su carácter y bajo la acción del Espíritu de Dios, contribuyen básicamente a la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? ¿Dónde está manifestado el querer de Dios que se ha revelado? Aquí. Dios aquí se comunica con nosotros. Pero también Dios se comunica a través de la tradición, porque la tradición engloba en su gran mayoría el cómo hacer las cosas. Por ejemplo, la liturgia, el cómo celebrar. Y el magisterio, ¿qué nos, ¿para qué nos sirve? Nos ayuda para poder entender, porque hay cosas evidentemente que hay un problema con las Sagradas Escrituras, que muchas veces personas, el mismo pasaje bíblico, tres personas distintas sacan tres interpretaciones distintas. Sí se han dado cuenta de eso, de que muchas veces una persona coge un pasaje bíblico y lo interpreta de una manera, otra persona lo interpreta de otra manera y otra persona lo interpreta de otra manera, cada uno a conveniencia. Luego, ¿cuál es la correcta interpretación? Para eso está el magisterio, que es rector, que instruye, que enseña. Entonces, eso es lo bonito de ser católico, porque nosotros no estamos toda la vida cuestionando nuestra fe. Cuestionamos en algún tiempo nuestra fe, conocemos, aceptamos el principio de autoridad y luego para nosotros es muy fácil amar a Dios. Mientras que el evangélico todo el tiempo está cuestionándose, porque al final del día el evangélico está lleno de opiniones, mientras que la verdadera iglesia de Dios tiene que estar lleno de verdades. Hay cosas que se pueden opinar y debatir, sí, pero hay cosas que se tienen que aceptar porque son como son. Es como que yo diga, ¿esto qué es? Esto es un celular. Ay, no, pero para mí eso es un vaso de jugo. Mijito, busque ayuda, porque esto es un celular. Distinto es que yo diga, esto me sirve para llamar o esto me sirve para entretenerme en redes sociales. Bueno, habrán quienes digan que lo uno, habrán quienes digan que lo otro. Pero en esencia, esto es un celular, esto es un celular, ¿ok? Entonces, hay cosas que son lo que son y hay otras cosas que podemos discutir. Pero a la luz de la revelación divina y en cuanto a materia de fe, hay cosas que son lo que son. Y ese es el problema de los evangélicos, que todo el tiempo están discutiendo, debatiendo. Por eso es que se rasgan las vestiduras, que si María es madre de Dios, que si María no es madre de Dios. Fíjense que en el siglo XVI aparecieron los luteranos, los calvinistas, los anglicanos luego. Todos ellos aceptaban la maternidad divina de María, todos ellos aceptaban
a María como Madre de Dios y como intercesora. Luego, al pasar el tiempo, cada vez se fueron separando más, al punto que hoy los bautistas un poco más y casi odian, los bautistas, los pentecostales, casi que odian a María. En el año 1900 aparecen otra denominación de los evangélicos. No recuerdo cómo se llaman. A ver, tenemos los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, em, anglicanos. Bueno, ya me he de acordar. Pero hay una denominación que aparece recién en el año 1900, o sea, el siglo pasado recién. Toda esta gente, mientras transcurre el tiempo, siempre estarán metodistas, perdón, metodistas, esa es la denominación, los metodistas. Entonces, ¿cuándo va a parar esta gente? Si supone que la revelación tuvo su culmen con Jesucristo, pero ellos siguen elucubrando y desarrollando más teología y cuidado, cuidado, mucho cuidado. Y eso es lo bonito de ser católico, porque nosotros tenemos ya resuelto el tema de la autoridad, el tema de la fe y el tema del alcance de nuestra fe. Bien, mis queridos hermanos, para no abrumarlos mucho con información, vamos a quedarnos hasta ahí. Este viernes nos vamos a ver sin falta en vivo, porque en vivo no hay nada igual. Les voy a pedir, por favor, que tengan sus Biblias el día viernes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a identificar la estructura de la Biblia, ¿ok? Este libro que le llamamos Escritura, Palabra de Dios, lo vamos a trabajar un poquito. Vamos a trabajarlo un poquito el día viernes. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien y cualquier cosa nos estamos comunicando a través del chat. Y nada, pues cualquier inquietud, cualquier cosa, me la hacen saber por ahí. Que Dios los bendiga, cuídense, un fuerte abrazo.